Muy bien. Pásamela. ¿Qué vamos? Muy bien, síndica, regidores, integrantes del honorable Ayuntamiento de Cajeme, conforme al orden del día que se nos hizo llegar, fuimos convocados para celebrar una sesión ordinaria y pública de Cabildo, por lo que en observancia al primer punto del orden del día, le solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a pasar lista de asistencia. Muy buenas tardes a todos y todas. Con su permiso, Carlos Javier Lamarque Cano, Josefina Leiva González, Fernando González Mesa, Marisela Pineda Valenzuela, Fidel Antonio Covarrubias Miranda, María Guadalupe García Ríos, Edgar Josué Gutiérrez Lara, Dayana Félix Reynoso, Manuel de Jesús Borbón Morales, María Fernanda Castelo Mendoza, Joaquín Armendáriz Borges, María Silvia Álvarez Gutiérrez, Gilberto Valdivia Merino, Anel de Jesús Leiva López, Demetrio Camarena Cota, Sara Patricia Piña Soto, Mirna Judith López Valenzuela, Adriana Torres de la Huerta, Jorge Rodríguez Quintana y Joel Ricardo Rojas Guzmán. Hay quórum, señor presidente, y le informo que, atendiendo lo establecido en el artículo 99 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cajeme, me permito informarles que los regidores María Leiva Armendáriz y Luis Armando Alcaraz presentaron justificante de su ausencia en la presente sesión por motivos de agenda. Lo que hago es en su caso, califique estas como faltas justificadas. Quienes estén a favor de la razón aludida por la regidora Leiva Armendáriz, levanten su mano, por favor. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. Aprobado. Quienes estén a favor de la razón aludida por el regidor Alcaraz, manifiéstelo levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. Aprobado, presidente. Por existir quórum legal, se declara abierta la sesión y, en consecuencia, la secretaria proceda a la lectura al segundo punto del orden del día. Segundo punto del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior. Le solicito la dispensa de la lectura de las actas anteriores, mismas que les fueron remitidas para la revisión correspondiente. Los que estén a favor, levanten su mano. En contra, abstenciones. Gracias. Aprobado, presidente. Secretaria, proceda a la lectura al tercer punto del orden del día. Tercer punto del orden del día. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta que reforma al Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para el municipio de Cajeme. En atención al dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, me permito someter a su consideración la propuesta de modificación al reglamento señalado, que reforma su denominación y los artículos del 2 al 8, del 10 al 14, del 16 al 23, 25, 26, 28, 32, 56, 64, 66, 74, 80, 81, 91, 93, 94, del 107 al 117 y 120, así como el nombre del título segundo y su capítulo único, y el capítulo cuarto del título tercero, adición a los artículos 3 bis y 100 bis,
y deroga el artículo 24, todos en los términos planteados en el anexo que se les ha hecho llegar. ¿Alguien? Adriana. Buenas tardes. Voy a emitir mi voto razonado y esto lo hago básicamente pues a quienes no pudieron participar con nosotros en la comisión y también pues para que la ciudadanía esté enterada de lo que sucedió en esta sesión. El sentido de mi voto es a favor, porque este proyecto deriva de un proceso de análisis que incorporó apertura, seguimiento y participación de los actores directamente vinculados con la materia. Desde el trabajo en comisión se planteó la necesidad de ampliar la discusión, socializar el contenido de la reforma y abrir los diálogos con promotores, organizadores y personas relacionadas con el desarrollo de espectáculos y actividades recreativas. En este sentido, se generaron espacios de participación donde se recibieron observaciones, propuestas y planteamientos que fueron considerados dentro del proceso de revisión. Asimismo, esta regiduría presentó propuestas específicas orientadas a fortalecer el proyecto, particularmente en materia de claridad normativa, delimitación de responsabilidades, precisión en requisitos y procedimientos, así como en la reducción de márgenes de discrecionalidad, buscando brindar con mayor certeza tanto a la ciudadanía como a quienes desarrollan este tipo de actividades. El resultado es un proyecto que no parte de una revisión aislada, sino de un ejercicio de construcción que integra distintas perspectivas, con el objetivo de ordenar, dar claridad y fortalecer el marco regulatorio aplicable en el municipio. Mi voto a favor obedece, por tanto, a que este dictamen refleja un trabajo previo de revisión real, incorpora aportaciones relevantes y representa un avance en la consolidación de reglas más claras y aplicables. Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente que el voto razonado sea íntegramente asentado en el acta correspondiente. Jorge, y luego Manuel. Gracias, buenos días antes que nada. Yo me voy a clavar un poquito más en el tema de apología del delito que se integra en este reglamento. Esta propuesta que se presenta en apariencia busca atender el problema más grande que tenemos en el municipio, que es la violencia. Sin embargo, creo que prohibir los corridos no es la solución. Yo quisiera que esta propuesta le hubieran acompañado con un estudio real donde se nos compruebe que el hecho de prohibir los corridos impacte en la disminución de la violencia, cosa que no sucedió. Creo que debemos ser muy claros: prohibir o sancionar expresiones artísticas no reduce la violencia. Yo y muchos de los que estamos aquí escuchamos, y como dice un corrido de calibre 50, escuchar corridos no me hace un mal mexicano. A este documento que se somete a la se incorporan disposiciones que sancionan la llamada apología del delito, que ya está sancionado en el artículo 208 del Código Penal Federal, pero con otro concepto muy diferente al que se maneja en este reglamento. Si nos basamos en el concepto que se maneja aquí, los artistas que vengan ya no podrán cantar Laurita Garza porque sacó una escuadra cortita, tampoco Las Tres Tumbas porque se dieron de puñaladas. La violencia no nace en una canción. La violencia nace en la falta de oportunidades, en la descomposición social, en la ausencia de políticas públicas preventivas. Y aquí es donde debemos hacer una reflexión de fondo. Actualmente en nuestro municipio se destina a la semana más de 1 millón de pesos en gasolina para patrullas. Es decir, estamos invirtiendo de manera importante en la reacción y dejando de lado lo que nos toca, que es la prevención. Atacar las causas, no los síntomas como esta propuesta. Entonces la pregunta obligada sería: ¿queremos combatir las causas de la violencia o solo hacer como que las combatimos? Porque sancionar los corridos puede generar una percepción de acción, pero en la práctica no reduce los delitos, no cambia las condiciones sociales, no ofrece alternativas a nuestros jóvenes. Por ello, con toda responsabilidad, mi voto será en contra de esta propuesta. No porque niegue el problema, sino porque estoy convencido que esta propuesta no soluciona el problema. Los jóvenes no necesitamos más prohibiciones, necesitamos más oportunidades. ¿Es cuánto? ¿Me puedes decir a qué artículo en particular te refieres? Si lo puedes leer. Principal
el artículo 3 bis, donde se conceptualiza lo que es la apología al delito, que es muy distinto al concepto que maneja el Código Penal Federal en el artículo 208 de esa ley. Está también el artículo 12, el artículo es el 32, fracción sexta, perdón. Está en el artículo también 91, en el artículo 100 bis, en el artículo 108, fracción, inciso D, en el artículo 109, en el artículo 113, donde maneja el tema de las multas. En distintos artículos se maneja el tema de la apología del delito, con un concepto muy distinto al que maneja el Código Penal Federal, que yo creo que ahí es donde radica el principal problema. Muy bien. Manuel. Muy buenas tardes. En este caso, yo, en el mismo sentido de la regidora Adriana, quisiera reconocer que este reglamento se debatió durante 3 sesiones de Comisión de Gobernación bastante amplias. Escuchamos durante la primera comisión algunos comentarios, dudas que surgieron de parte de los compañeros regidores y decidimos mantenerla permanente. En la segunda comisión escuchamos a muchos ciudadanos que se dedican al tema del espectáculo, incluso algunos que se dedican al tema de organización de bodas, de organización de eventos, conciertos, y en una tercera sesión de comisión debatimos mucho este tema. Yo quisiera agradecer a las áreas de protección civil, de inspección y vigilancia, al área jurídica del ayuntamiento, porque nos estuvieron ayudando. Se incorporaron muchos comentarios que ahí se vertieron en la comisión, incluido también uno que a mí me tocó realizar en función de la certidumbre que tienen estos organizadores cuando quieren venir a Cajeme a realizar eventos, les decía yo, como el Curafest en Hermosillo y como otros que se han realizado en el estado y en el país, que debemos de fomentar desde el ayuntamiento. Yo creo que la convivencia familiar, la cultura, con otro tipo de eventos se deben de realizar aquí en Cajeme. Yo sugerí algunos cambios que se tomaron en cuenta, como por ejemplo que a las personas que vengan de fuera a querer hacer eventos aquí a Cajeme, se les pudiera hacer una especie de playlist o de checklist de las canciones, del tema, del artista, de quién es, para poder tomar una decisión en base a información y no a criterio de un escritorio. Yo por eso agradezco y reconozco a las áreas y a los compañeros regidores que estuvimos debatiendo este tema en la Comisión de Gobernación. Es cuanto. Muy bien, gracias, Fernando. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Pues yo sí quiero dar mi opinión en este punto mi voto va a ser a favor de este reglamento. Difiero un poco en lo que señala mi compañero Jorge, porque si bien decimos que la educación nace en el hogar, yo como maestro con 30 años de servicio puedo por mi experiencia decirles que para alcanzar un proceso de aprendizaje y llegar a un objetivo influyen varios factores. Influye el medio ambiente, tiene una parte fundamental para la formación de este niño. Y si tú creces en un medio ambiente en donde se escucha violencia, corridos en la música, un medio ambiente violento, pues ese niño va a crecer en una forma violenta, aunque la falta de oportunidades siempre ha existido. Y si nos vamos para atrás, recordamos el rock and roll cuando apareció, que era un sistema, un ambiente cerrado, y sin embargo el rock and roll, mucha música vino a cambiar, a revolucionar la conciencia, pero no por un medio ambiente violento por parte de los estudiantes, sino que aquí fue al revés, fue por parte del gobierno hacia los estudiantes. Entonces, sí influye bastante influye en la música, este tipo de corridos, porque los estás induciendo de alguna forma no a superarse y a prepararse, sino a conseguir el dinero más fácil por medio de la delincuencia organizada. Mi punto de vista. Gracias. Adriana. Sí, yo nada más complementando el trabajo que se hizo durante la comisión. La verdad es que la comisión y el trabajo que se realizó nunca fue ni limitado ni cerrado.
estuvieron los participantes y como bien lo comenta ahorita el presidente del se hicieron algunas aportaciones, incluso algunos de los promotores musicales, promotores de espectáculos, perdón, ellos comentaron que el uso de la lista de canciones, pues finalmente era algo que ellos ya estaban implementando, sobre todo por la parte de las sanciones que esto ocasionaba, y ellos establecen también contratos con los artistas. Lo único que ellos pedían es que no fuera a través del área encargada quien limitara qué artistas se presentaran, sino que más bien fuera la canción que quedara bien estipulado cuáles eran las canciones, porque también conocemos que hay muchos artistas que tienen este tipo de canciones, pero también tienen canciones que se prestan, pues, ¿no? Para los mismos espectáculos. Entonces, yo creo que sí es muy importante mencionar que esta fue una sesión que no duró nada más un día, fueron varias sesiones y que a las sesiones estuvieron participando quienes se encargan de realizar estos eventos y que ellos mismos estuvieron haciendo aportaciones dentro de la comisión y también posterior que nos hacían llegar a los distintos regidores, y creo que es importante no dejarlo nada más ahí. O sea, ahorita se necesita aprobar este reglamento, aprobar estas modificaciones, pero pues en el sentido de que queda abierta la mesa para seguir recibiendo aportaciones, y finalmente pues para eso estamos en el ayuntamiento. Si hubiera alguna otra aportación que pudieran hacer pues quienes se dediquen a esto, yo creo que eso es lo más importante, que ellos participaron y ellos estuvieron a favor de las modificaciones que se están realizando, por lo menos los que estuvieron participando desde el inicio hasta el final y que siempre se estuvo invitando. Bien. A ver, para empezar hay que aclarar que no hay una prohibición de escuchar ese tipo de música. Es nada más uso de una competencia para autorizar o no algún tipo de ese tipo de música. Haga la redundancia, ¿no? Esa es la cuestión. No está prohibiéndose que la escuche la gente. Si la gente la puede escuchar en su casa, en el radio o lo que sea, ¿no? Es una facultad que tiene el gobierno de limitar ciertas expresiones que pueden causar un daño social. Y por otra parte, permíteme decirte, regidor, que sí hay muchos estudios, y no solamente estudios, hay marcos teóricos y hay importantes investigadores, filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, en donde se marca la importancia que tienen las expresiones culturales, como la música, la pintura o otro tipo de expresiones, en la formación de la narrativa que determina el comportamiento de un pueblo. Pues sí, claro que incide. No sé si hay o no hay estudios en lo particular respecto a lo que estamos tratando, pero en lo general sí lo hay. Por supuesto, las narrativas se construyen en procesos históricos y tienen connotaciones sociológicas, antropológicas, culturales, sociológicas, en fin. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Entonces no podemos, de un lado, estar diciendo que estamos combatiendo las adicciones, por ejemplo, y por otro lado, autorizar espectáculos donde se llama a la población al consumo de drogas. O sea, es incongruente, ¿no? Es incongruente totalmente. Entonces, no hay una prohibición a que escuchen. Lo que aquí es una limitación y es una facultad que tiene el gobierno para que no se permitan en espectáculos públicos ese tipo de expresiones musicales. Nada más. Bien. Demetrio. Sí, muy buenas tardes. Yo quisiera saber cuál es la diferencia de escucharlo en tu casa o en tu carro, a hacerlo en un espectáculo en vivo, ese tipo de canciones. Al comentario que hace nuestro presidente de que no se está prohibiendo, ¿no?
que lo podemos escuchar. Pero ¿cuál es la diferencia de escucharlo en mi casa, en mi carro, a hacerlo en un lugar público, en un concierto? La diferencia es que en tu casa no te puedo yo limitar porque no tengo facultad como autoridad. Yo no estoy prohibiendo, es lo que acabo de explicar. Sí. ¿Sí? No hay una prohibición constitucional, entonces no hay una prohibición. En tu casa no. En cambio, en un espectáculo público, sí tengo facultad para limitar la presentación de ese tipo de expresiones musicales. Y si bien no podemos actuar en todos lados, al menos en lo que sí tenemos competencia, tenemos la responsabilidad como autoridad de velar por el bienestar de la comunidad, de la sociedad. Ese es el punto. Sí, porque lo estamos haciendo en el supuesto de que afecta directamente a la persona al momento de escuchar ese tipo de música, pues no, en un concierto en vivo, pero No, pues de igual forma te afecta si lo escuchas en tu casa o en tu carro. no. Como lo comentaba al principio de su participación el regidor, todos los aquí presentes escuchamos ese tipo de música, de una forma u otra, de otra forma lo escuchamos, en nuestras fiestas, en nuestros carros, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes consume drogas o quién de ustedes porta un arma por solo hecho de escuchar ese tipo de música? A ver, es que son dos cosas distintas. Tú hablas del individuo, o sea, ¿cómo afecta a la persona? No lo sé. ¿Cómo afecta a la sociedad? Sí lo sé. ¿Sí? O sea, es una construcción de narrativa cultural, ¿sí? Que se traduce en comportamientos sociales. Y eso hay muchos estudios al respecto, ¿sí? Hay una contribución. Ahora, a veces nos quejamos de la violencia escuchando un narcocorrido, ¿no? ¿Qué congruencia es esa? Y no todos aquí, yo no. Y seguramente muchos tampoco escuchamos esa música. Y yo no quisiera que mis hijos la escucharan. Pero si la escuchan, son libres, no puedo yo prohibirles. Pero no es algo que yo deseara. Joaquín. Con su permiso, presidente, secretaria síndica, regidores y regidoras. El reglamento habla y trata de mucho más que del tema ahorita que nos concentramos a estar tratando. Este reglamento viene a dar un orden en diferentes áreas de la administración municipal que tiene que ver en los temas de protección civil, en los temas de inspección y vigilancia, y en el reglamento también se conforma un consejo que este reglamento se creó como en el 2003, 2004, y hoy lo que viene a dar a este reglamento es dar vigencia y ponerlo a la actualidad de lo que ahorita requiere estar como ayuntamiento, como administración municipal, estar atendiendo en la ciudadanía. Ese es el reglamento y lo positivo en lo que estamos viendo. Y en este punto en particular le contesto yo al regidor compañero Demetrio que la diferencia de la que preguntas, esa pequeña o gran diferencia, cada quien el criterio como lo pueda ver, es que el oírlo, escucharlo en tu carro y en tu casa, a hacerlo en la vía, en este tema público, que esa diferencia es que acá es la promoción y es el fomento a escucharlo uno en su casa, lo que quiera oír, o en su carro. Hacerlo público en espectáculos, esa es la diferencia, la promoción y el fomento. Digo, porque lo preguntaste a todos los integrantes y es el punto que Gracias. estamos. Bien. Si ya no... Jorge. Nada más para hacer referencia al artículo 94. También nos estamos metiendo en los eventos en casas particulares. O sea, también me vas a limitar a mí si yo tengo un evento público en mi casa y tengo un norteño que no puedan tocar ese tipo de canciones. El artículo 94 lo menciona, si no, no me van a dar el permiso, pues. El artículo 94.
ahí lo debe tener en sus anexos. Entonces sí nos estamos metiendo también en casos particulares. Y para hacer referencia a lo que comentaba al inicio, yo lo que planteaba acá era de que no se discutió el tema si impactaba o no impactaba en la violencia. No se anexó tampoco en los documentos. Eso fue lo que yo comenté. Bien, ¿alguien más? Sí. Su permiso. Bueno, anexando aquí en base a lo que platican los compañeros, creo que este tema se tomó de manera muy clara y precisa en la comisión, la cual fui parte, y se tocó el tema que ahorita están tocando, aquí ya lo vimos, este tema ya pasó por una comisión donde estaba presidente de Gobernación, estuvieron todos ustedes, y en lo personal, pues yo lo que les puedo decir que la interpretación gramatical en derecho, pues es algo que no puedo debatir con alguien que desgraciadamente tiene el ego, pues en esa cuestión en derecho, pero sin embargo, crean lo que hicimos lo mejor con este reglamento. Lo revisamos, Jorge, lo revisamos personalmente con maestría en derecho, te digo que está bien constituido dentro de la argumentación, el deductivo, el abductivo, el contractual de lo que marca el derecho, está plasmado dentro de las leyes. Entonces lo estuvimos revisando punto por punto, creo que es de la manera correcta como se está llevando. Siempre estamos al lado, al favor de la sociedad cajemense, de hacerlo lo correcto. No vamos a venir a traer un reglamento que no hemos revisado, y lo vuelvo a repetir, probablemente seamos legua en derecho algunas personas, y en otras situaciones pues sí conozcamos los temas, ¿no? En este tema actual, pues incluso la compañera Mirna pues también es abogada, ¿no? Tengo conocimiento y también estuvo presente, Adriana también, y varios de aquí estuvimos presentes debatiendo este tema. Y solamente es modificación del 208 al 209 del Código Penal, no abarca completamente ninguna violación hacia una garantía, sí lo aseguro, y lo repito, créanlo que lo trabajamos, no es algo que salió de la noche a la mañana y lo ponemos sobre la mesa, ya lo estuvimos trabajando. Entonces, pues ahora es cuando, ¿no? Gracias. Mirna. Gracias, buenas tardes. Yo nada más es un punto, presidente, secretaria, compañeros regidores. Si bien es cierto, estuvimos 3 días trabajando en este reglamento, que de fondo es una actualización, vamos a decirlo así, en afán de tener un poquito más cubierto y previsto tantas cosas que se presentan durante estos eventos. Nada más sí como comentario es, quienes organizan los eventos solo estuvieron en la segunda reunión. Ellos quedaron esperando a que los volviéramos a citar. Y me lo están diciendo, y porque estoy aquí en comunicación con ellos, de que estaban esperando una siguiente convocatoria para poder definir los puntos y los comentarios que se vertieron en esa reunión. Nada más es comentario, porque, y hablaban ahorita de los eventos como menciona el regidor Jorge, también nos estamos metiendo en los eventos que van a ser en una propiedad privada, una casa con personas hasta 100, con una afluencia de hasta 100 personas. Sí es cierto. Por ejemplo, si yo me quiero casar y quiero hacer mi boda en mi casa, pues tengo que tener menos de 100 personas para poder hacer mi evento y poder tener la música y los permisos de protección civil y todo lo que conlleva. Nada más es un comentario. Digo, el reglamento es con el fin de actualizarnos, pero es importante también y que quede bien establecido que los organizadores de espectáculos en nuestro municipio sí quedaron esperando a una siguiente convocatoria. Es cuanto. Adriana. Bueno, nomás aquí en este punto yo creo que sí es importante mencionar que en cuestión de lo de las eventos en casas particulares quedó bien claro el artículo 94 y ahí establece que es a los que excedan de 100 personas y esto tiene que ver también con la parte de las personas que viven afuera. O sea, las personas que viven dentro de nuestras colonias, dentro de las colonias, de la cuadra en donde nosotros estamos realizando los eventos y que por
responsabilidad social, tenemos que solicitar los permisos. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar las externalidades de las personas que viven junto con, o sea, en nuestra misma colonia. Y así quedó establecido y quedaron bien claros todos los requisitos. En el caso de las personas, bueno, yo voy a hablar por las personas que yo convoqué, que estuvieron en 2 sesiones, y en la tercera sesión, ya cuando se hizo las últimas modificaciones, se les envió y ellos por cuestiones de trabajo no pudieron asistir a la última reunión. Y yo les mandé invitación de los 7 que estuvieron a 6, que son los que yo había convocado, y los 6, aquí yo tengo las respuestas de ellos y tengo las participaciones de ellos, y que sus participaciones fueron reflejadas en ese reglamento. Sobre todo a las que se encargan de organizadores, por ejemplo, de eventos, de bodas, de quinceañeras, que precisamente la problemática tenía que ver con las posbodas o con las fiestas que se hacen posterior a la boda, cuáles eran. Incluso el de que exceda de las 100 personas fue propuesta de ellos que se extendiera, porque en el artículo anteriormente no venía establecido el número de personas, y así es como se estableció. Y aquí yo creo que más que lo que podamos opinar todos nosotros como regidores, que finalmente somos los que estamos en la parte de la reglamentación, tenemos que escuchar a las personas que están participando. Y de los 7 que vinieron, 6, yo tengo sus respuestas y tengo sus comentarios, y eso fue considerado dentro del reglamento. No sé si alguna de las personas que asistieron no pudo asistir o se quedó con la invitación, pero de las que nosotros invitamos, ellos mandaron sus opiniones, además de que la comisión, y cualquiera lo puede, y la ciudadanía lo puede verificar, nosotros normalmente cuando se va a convocar a una comisión, de hecho ahorita están convocando para lo de seguridad, nosotros ya le mandamos la convocatoria a todo mundo. ¿Para qué? Para que puedan participar, y las convocatorias son abiertas, pues, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, como bien lo comentaban los regidores, es importante llegar al orden, a la reglamentación. No se trata de prohibir, se trata de reglamentar, y que realmente podamos tener espectáculos públicos en nuestra ciudad y tener también actividades recreativas. Bien, yo quiero agregar algo. Me parece que hay una confusión. Aquí nos estamos refiriendo a eventos públicos, no a bodas ni a bautizos, ¿sí? A eventos públicos. Lo otro se refiere a cuestiones de protección civil, ¿sí? Es distinto, que tiene que ver con las condiciones de un local, en fin. Pero aquí, en cuanto al tema que estábamos tratando, es eventos públicos. Bien. ¿Alguien más? Bien, si no hay nadie más, vamos a pasar a la votación. Quienes estén de acuerdo, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. Aprobado por mayoría, con 3 en contra y 1 abstención. Bien, secretaria de lectura, siguiente punto del orden del día. 4º punto del orden del día. Análisis, discusión y autorización en su caso del proyecto de convenio de colaboración para el fortalecimiento de la democracia a través de instrumentos de participación ciudadana en el municipio de Cajeme, Sonora. Muy bien. En atención a la solicitud expuesta por la titular de la Unidad de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora, me permito someter a su consideración, se me autorice para que conjuntamente con la licenciada Luz Aide Navarro Gallegos, en nuestras calidades de presidente municipal y secretaria del ayuntamiento, a nombre de este municipio, celebremos el convenio de colaboración aludido, cuyo objeto es establecer las bases de coordinación, cooperación y apoyo institucional para la realización de acciones conjuntas de fomento y difusión de la cultura política democrática, así como la
promoción de la participación ciudadana a través de los instrumentos contemplados en la ley. Adriana. Bueno, en este punto quiero comentar que acompaño el presente convenio al considerar que fortalece la participación ciudadana y la vinculación institucional. Únicamente solicito que se considere la importancia de que su implementación cuente con claridad en tres aspectos importantes: cómo se llevará a la práctica, qué áreas serán las responsables de su seguimiento y cómo se van a evaluar los resultados. Asimismo, solicito respetuosamente que esta información pueda ser compartida a la brevedad posible con este cabildo, lo anterior con el objetivo de que este instrumento tenga un impacto real y tangible en la ciudadanía. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Los que estén de acuerdo, por favor, manifiesten levantando su mano. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. Aprobado por unanimidad. Muy bien. Secretaria, le solicito dar lectura al quinto punto del orden del día. Quinto punto del orden del día: análisis, discusión y autorización de estimarse procedente para aceptar la donación por parte de Automotriz Sinaloense S.A.D.C.B. de un vehículo eléctrico tipo motor scooter S125, marca SID, modelo 2023, y en su caso, posterior incorporación al patrimonio público municipal. Atendiendo al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en apego a lo dispuesto en el artículo 61, fracción segunda, inciso F y fracción cuarta, inciso N de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, me permito someter a su consideración la aprobación para recibir el donativo en mención y, en consecuencia, celebrar el contrato de donación respectivo, así como la incorporación del vehículo tipo motor scooter al patrimonio público municipal. Bien, si no hay participaciones, quienes estén de acuerdo, manifiéstenlo levantando su mano. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por unanimidad. Secretaria, de lectura al siguiente punto del orden del día. Sexto punto del orden del día: análisis, discusión y, en su caso, autorización de la modificación al presupuesto de egresos del organismo público descentralizado denominado OMAPAS de Cajeme para el año 2025. A fin de que las unidades administrativas dispongan de recursos suficientes para culminar los programas establecidos, someto a su consideración las modificaciones compensadas al presupuesto de egresos de OMAPAS de Cajeme del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 en los términos planteados en el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Adelante, Adriana. Bueno, voy a apegarme a mi voto razonado. El sentido de mi voto es a favor, no porque la situación del organismo esté resuelta, sino porque se reconoce el esfuerzo que vienen realizando las áreas técnica, comercial y administrativa para sostener la operación del servicio en condiciones complejas. Sin embargo, también debe decirse con claridad que las transferencias compensadas que se vienen realizando trimestre a trimestre no son otra cosa que el reflejo de una deficiente planeación presupuestal. Son ajustes recurrentes que muestran que el presupuesto no está respondiendo de manera suficiente a la realidad operativa del organismo ni a las necesidades estructurales del servicio. Es decir, se reconoce el trabajo institucional que se ha venido haciendo, pero también se deja constancia de que este esfuerzo por sí solo no ha sido suficiente para alcanzar la eficiencia que la ciudadanía necesita y merece. Seguimos observando presiones financieras, ajustes continuos y una falta de planeación de fondo que impide corregir el rumbo de manera integral. Por ello, este voto a favor debe entenderse acompañado de una postura clara. Es necesario dar seguimiento al acuerdo que para el análisis del organismo sea turnado y trabajado en Comisiones Unidas del Agua y Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a fin de realizar una revisión profunda, técnica, operativa, administrativa y financiera del OMAPAS. Lo que se refiere
lo que se requiere no son únicamente soluciones momentáneas o ajustes compensatorios, sino un trabajo profundo que permita identificar causas estructurales, corregir ineficiencias, ordenar prioridades y construir rutas de solución a corto, mediano y largo plazo, en beneficio del propio organismo y sobre todo de la ciudadanía usuaria del servicio. En este sentido, el voto a favor reconoce el esfuerzo institucional, pero al mismo tiempo subraya que ya no puede normalizarse una dinámica presupuestal reactiva y recurrente que evidencia problemas de planeación que deben atenderse de fondo. Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente que el presente voto razonado sea integrado y asentado en el acta correspondiente. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, si no hay más, que estén de acuerdo, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. Aprobado por mayoría. Muy bien. Secretaria de lectura al séptimo punto del orden del día. Séptimo punto del orden del día. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública del municipio de Cajeme del ejercicio fiscal 2025, relativas al Honorable Ayuntamiento de Cajeme y organismos públicos descentralizados. En apego a lo previsto en el artículo 64, fracción 25ª, 136, fracción 24ª, de la Constitución Política del Estado de Sonora, 61, fracción 4ª, inciso E, y 91, fracción 10ª, inciso C, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, es obligación de este ayuntamiento someter ante el Congreso del Estado para su revisión, fiscalización y aprobación la cuenta pública anual pormenorizada del manejo hacendario del municipio de Cajeme correspondiente al ejercicio fiscal del año 2025, en el cual se encuentran incorporadas lo relativo al Honorable Ayuntamiento de Cajeme y organismos públicos descentralizados, misma que fue analizada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que emitió el dictamen respectivo, lo que someto a su consideración. Adriana, adelante. Bueno, me apego al voto razonado y mi voto razonado es en contra, no como una postura automática, sino derivado de la falta de información completa, clara y suficiente para llevar a cabo un análisis responsable y debidamente sustentado de la cuenta pública. Previo al desahogo de este asunto, esta regiduría realizó varias solicitudes formales para que se integrara la totalidad de la información requerida conforme a la normatividad aplicable, particularmente en lo relativo a los elementos que deben conformar la cuenta pública. Dichas solicitudes se presentaron de manera anticipada, se reiteraron en distintos momentos institucionales y se hicieron del conocimiento de las instancias correspondientes. Si bien se recibió información parcial, esta no cumple de manera integral con los elementos necesarios para el análisis completo, permaneciendo insuficiencias en aspectos fundamentales. Acompañar la aprobación de la cuenta pública sin contar con estos elementos limita la posibilidad de realizar una revisión técnica adecuada y de emitir un voto plenamente informado, lo cual resulta contrario a los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Por ello, este voto en contra no se basa en una descalificación del ejercicio, sino en la imposibilidad material de acompañarlo sin contar con la información completa que permite evaluarlo de manera objetiva y responsable. Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente que este voto razonado sea íntegramente asentado en el acta correspondiente. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, si no hay nadie más que estén de acuerdo, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. ¿Ya? ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Muy bien. Secretaria, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Octavo punto del orden del día, asuntos generales. Adriana, Mirna, bien. Y Jorge. Y yo. En el marco de la sesión ordinaria y pública de Cabildo de fecha del 8 de
abril, me permito someter a consideración en asuntos generales la siguiente propuesta. Punto de acuerdo. Se propone turnar a Comisiones Unidas del Agua y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el análisis integral del organismo público descentralizado denominado OMAPAS de Cajeme, a efecto de llevar a cabo una revisión profunda de su situación operativa, administrativa, técnica y financiera. Lo anterior cobra relevancia considerando que en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos 2026 quedó establecido el compromiso de realizar durante el ejercicio 26 una revisión de fondo al organismo con el propósito de fortalecer su funcionamiento y eficiencia. Si bien se reconoce el esfuerzo que se vienen realizando las distintas áreas del organismo para someter la operación del servicio, las modificaciones presupuestales recurrentes evidencian la necesidad de avanzar hacia soluciones estructurales que permitan mejorar la planeación, la eficiencia y la sostenibilidad financiera. La finalidad de esta propuesta es contribuir institucionalmente a ese proceso, no desde el señalamiento, sino desde el fortalecimiento, a fin de identificar áreas de mejora, corregir deficiencias y construir rutas claras de atención en beneficio del propio organismo y de la ciudadanía. Entonces, el acuerdo que propongo es que se turne a Comisiones Unidas de el Agua y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el análisis integral de OMAPAS de Cajeme para el desarrollo de una revisión técnica, operativa, administrativa y financiera que permita generar propuestas de mejora y fortalecimiento institucional. Y esto en el entendido de que cuando estuvimos en la cuenta pública, se nos manifestó que se está realizando un programa integral de reestructura dentro del organismo y que pues nosotros como regidores y como parte de este ayuntamiento queremos conocerlo para también ser parte fundamental de esta revisión integral. Mirna. Gracias. Aquí, presidente, mi participación son dos temas distintos. El primero es someter el acuerdo a que en Comisiones Unidas de Secretaría con Hacienda y otra Deporte con Hacienda, poder trabajar en lo que es el fondo a seguridad pública y en otro el fondo a fomento al deporte. En seguridad pública hasta noviembre del año pasado tenía un fondo de 1.820.000 pesos que están, esperemos más, congelados hasta noviembre del año pasado, para poder ser utilizados con lineamientos y reglamentos que clarifiquen el uso de este recurso. En fondo al fomento al deporte, hasta noviembre del 2025, había un monto de 1.895.000 pesos que son derivados de aquel acuerdo en octubre del 2024 para generar a través de aportaciones voluntarias de 2.50 centavos y poder fortalecer estas áreas. Si bien es cierto, deporte se ha venido utilizando de junio a la fecha, sin embargo no hay una claridad de su uso. Estudiando los lineamientos, y si recordamos, nosotros aprobamos aquí un reglamento para que los montos no excedieran los 5,000 pesos. En análisis de este último semestre hay apoyos de 15,000 pesos. Entonces, la invitación y el acuerdo es que podamos estudiar el análisis en estas dos comisiones unidas para poderle darle claridad, certeza y transparencia a los ciudadanos que aportan todos los días en sus recibos a este fondo. Es el primero. Y el siguiente, presidente, ese no es acuerdo, es solo una pregunta, y si alguien no las puede contestar en lo personal, es saber el resultado de la convocatoria al presupuesto participativo que cerró el 30 de marzo. Saber cuáles son las obras que han salido beneficiadas para que se desarrollen en nuestro municipio. ¿Es cuánto? Sí. Se le va a hacer llegar las obras. Se le va a informar. Ahorita no lo traemos aquí. ¿Sí? Y lo otro, les informo que se turnó a comisiones el reglamento para la aplicación del fondo
de seguridad pública. Eso hay que revisarlo. Jorge. Gracias. Es para retomar un tema que planteé ya hace poco más de 6 meses en cuanto al agua de la delegación del Porvenir. Comenté en su momento que tenían agua solamente 2 horas cada 48 horas y es hora de que no se ha resuelto. En su momento le dimos seguimiento con el ingeniero Ponce en cuanto al proyecto. Aprovechando que está ahorita acá el director José Luis Pablos, quisiera aprovechar para ver y ya poder darles un término a la gente del Porvenir para que puedan tener lo más básico, que es el derecho al agua potable. Y creo que nosotros como ayuntamiento se lo tenemos que garantizar. Es cuanto. Muy bien. José Luis, ¿quieres dar una respuesta? Por favor, pásala. Hace unos 10 días se habilitó al mecánico que da, o al electromecánico que da servicio a las bombas y a los equipos de Porvenir y a esas partes de ahí. No tengo exactamente ahorita el resultado, se les dio el apoyo para que fueran a dar el servicio de mantenimiento, pero lo averiguo y me informo, y si hay algún detalle que atender, con mucho gusto. Muy bien, Jorge, adelante. Sí, es correcto, nomás para hacer de conocimiento, la bomba que se tiene ahí en el Porvenir es de diésel, es un equipo grandísimo, motor diésel. Entonces ahí el tema de qué los limita a ellos es el diésel que les proporciona el ayuntamiento, que no alcanza más que para prender el motor 2 horas cada 48 horas. También tienen el tema del tinaco que no tiene capacidad para resguardar el agua. Lo prenden 2 horas y en 20 minutos ya no tiene agua porque es las líneas que conectan a los hogares, o la que se tira del tinaco que está agujerado por todos lados. Entonces yo creo que ahí es un tema de rehabilitar, no solamente de darle servicio al motor que se tiene, ¿no? Muy bien. ¿Alguien? Bueno, sigo yo. Bien, hubiera querido hacer una exposición acá en la pantalla sobre los resultados del programa que está llevando a cabo. ¿Cómo se llama el programa? Juntos hacemos más. De atención a la problemática de fugas de agua y de drenaje. Se acordó hacer un plan integral para atender. ¿Cuántas colonias, José Luis? 127 colonias, donde está lo más crítico. Y a reserva que no voy a poder hacerlo y que después lo hagamos, o después lo presentemos, le quiero dar un pequeño resumen de los avances. En la semana 1, en el sector 7, que comprendía las colonias Cortinas, Constitución, Paulino Félix, Osquiloa, Campestre y Reforma, allí teníamos 271 reportes y fueron atendidos 349. Es decir, atendimos más de lo que estaba reportado. En la semana 2, en el sector 1, que viene a ser, ¿cuál es el sector 1? Aquí está, no. Sector 7, sector 1, aquí está. Urbivilla del Rey, Urbillas del Real, Villas del Real, Villas del Rey, Villas del Rey, sección colonial, Casablanca, Alameda, Cedro, Alameda, Cedro 3, Los Misioneros, Montecarlo y San Capistrano. Ahí traíamos 239 reportes, son 11 colonias, y se atendieron 314, es decir, más de lo que estaba reportado. En el sector 3, o en la semana 3, perdón, en la semana 3, allí, sector 1, sector 2, sector
3. Pues ya me hice bolero, no lo encuentro. Sector 3. No ocupo. Semana 3, 19 colonias. Ok, en la semana 3, bueno, voy a leer los datos. En el sector 3 son 19 colonias, son 250 reportes, 256 reparaciones. Aquí todavía tuvimos más, 6 más de hecho. En el sector 4, en la semana 4 eran sector 2, aquí son cantidad de reportes 171, en 10 colonias se repararon 183, es más de lo que estaba reportado. Y en la semana 5, sector 3, 202 reportes en 15 colonias. No más que aquí todavía estamos en proceso, ya no está concluido, según lo que aquí tengo. José Luis, en las semanas 6 y 5 aún no se concluye, está en proceso, dice aquí. Sí, pero ¿cuántos reportes atendidos? Eran 202, ¿no? Reportes en 15 colonias, en la semana 5. Si se trabajó en la colonia Centro, Electricistas, Quinta Díaz, Real del Sol y zona norte es en la que estamos actualmente, desde la calle 200 hasta la Real del Sol. Ajá. Sufragio efectivo hasta la California. Ok, ¿y cuánto llevamos hasta ahorita allí? Ahí, alcalde, le puedo asegurar que recorrido que hice ayer no hay una sola fuga de aguas negras ni de agua potable, salvo un problema que tenemos por la calle Jalisco a un costado de la Casa Ley, donde está topada una descarga que vamos a tener que romper el concreto ahí. Sabemos que hay que obstaculizar el paso de trailers y todo eso. Nos vamos a programar, pero estamos a punto de hacerlo mañana o el viernes para cerrar la semana. Y en el recorrido, ya ahorita, salvo los callejones, que vamos a hacer después un programa especial para los callejones, no detectamos ninguna fuga de aguas negras ni de agua potable. Bien. Entonces, más que yo quería comentar que el programa que estamos impulsando ha sido muy exitoso, que no solamente hemos podido atender los reportes que había pendientes, sino que hemos hecho más de lo que estaba pendiente y que seguimos trabajando para seguir recuperando seguir recuperando el funcionamiento de las redes de agua potable y alcantarillado, mejorando, y también que tenemos varias obras en la ciudad que también incluyen la reposición o la introducción de nuevas redes de agua potable y alcantarillado, particularmente unas de ellas están acá en la colonia Benito Juárez. Ahí hay obras importantes, en fin, seguimos trabajando, pero aquí quería hacer énfasis en esto último, en el asunto de que este programa que estamos impulsando está siendo exitoso y que está contribuyendo a mejorar el sistema hidrosanitario de nuestro municipio. Bien. Sara. Buenas tardes, presidente y compañeros. Tomando el tema del alumbrado público, ya que se nos está acercando el calorcito y las familias se acercan a las plazas, sí me gustaría que la empresa ENCO nos diera un listado de cuántas plazas son las que ya tienen alumbrado público y cuántas son las que hacen falta, porque hemos llevado varias gestiones y ahí es en imagen urbana, pero sí me gustaría que estuviera un representante de la empresa ENCO para que nos dieran una respuesta y para saber en qué etapa va y cómo estamos. Porque ahora que se acerca el calor, las familias se acercan a las plazas, los niños, los jóvenes a hacer deporte, y creo que es algo muy importante tener las plazas iluminadas. Esto es cuanto. Muy bien.
Las plazas contempladas en ENCO 140, las 140 ya están iluminadas. Hay otras plazas que no están contempladas en el contrato, pero que también se están atendiendo. En la medida en que vayamos teniendo las luminarias, vamos a ir reparándolas, pero se está haciendo un trabajo diario. En caso de que haya alguna plaza en particular, dímelo cuál es y con mucho gusto se atiende. Pero las 140 plazas que estaban contempladas ya están iluminadas. Pero además tengo una buena noticia. Estamos ahorita, ya acabamos de presentar un proyecto de iluminación adicional para iluminar con luminarias especiales y postes especiales, por lo pronto 10 kilómetros de 30 kilómetros de calles que vamos a iluminar aquí en Cajeme. Yo espero que a más tardar a fines de este mes se inicie ese programa para la iluminación de ciertos sectores de la ciudad, ya sea para mejorar o ya sea para introducir donde no hay postes. Uno de los tramos que estamos contemplando es en la calle 400, más o menos de la calle Miravalle a la calle 10, de la Miravalle a la calle 10, que es un lugar donde hace mucho las familias están pidiendo que se ponga iluminación, nada más que ahí no hay postes. Entonces estamos poniendo en el programa que se pongan postes y se introduzca este alumbrado especial. Es un alumbrado de primera en dos tipos, es la lámpara normal y aparte un brazo hacia la banqueta para iluminar la calle y iluminar la banqueta. Entonces es un trabajo muy interesante que nos están apoyando por parte del gobierno federal y espero que esta semana empecemos, fin de mes, más tardar, empecemos con ese programa. Pero con mucho gusto, cualquier plaza que haya por ahí que tú detectes, házmela llegar y la atendemos. Bueno, con mucho gusto. Ahí, a ver quién está aquí, Imagen Urbana. Saliendo de aquí yo me encargo. Claro, no, con mucho gusto. Además, quiero decirte que estoy haciendo recorridos en las noches. Yo he ido a hacer recorridos en las noches para revisar y donde encuentro que hay lámparas apagadas, inmediatamente las estamos encendiendo. Adelante. Aprovechando que la compañera tocó el tema, tenemos mucho tiempo solicitando que nos hicieran llegar cuáles eran las colonias y las canchas, los deportivos, las plazas que contemplaba el contrato con EMCO. La respuesta siempre ha sido que tiene acta de reserva y que no nos pueden proporcionar la información. Habíamos acordado aquí que se iba a hacer una reunión especial para darnos a conocer estos puntos y no se ha dado, entonces volver a retomarla para solicitar esa reunión. Cuenta con eso, por supuesto, ya que no se programe una reunión para eso. Gracias. Y también aprovecho para informarles que hoy, este día, acabamos de concretar algunos apoyos. Vamos a rehabilitar con un programa nacional que existe en este momento por lo del campeonato mundial de fútbol. Nos están autorizando rehabilitar 15 plazas, 15 unidades deportivas. Son cosas adicionales, ¿no? Pero aparte de lo que ya estamos haciendo. Son 15 unidades deportivas dentro del programa nacional para la rehabilitación de canchas de fútbol. Y aparte, nos están autorizando la construcción de 2 canchas totalmente nuevas de fútbol. Y también nos están autorizando la construcción de una plaza multifuncional donde antes estaba la escuela Dvorak. Entonces estamos ahí logrando algunos apoyos adicionales que van a ayudar muchísimo a mejorar la imagen de Cajeme y de los municipios y de las comunidades. Bien, pues si no hay más, gracias. Seguimos con el siguiente punto. A ver, secretaria, léanos el siguiente punto. 9º punto del orden del día, clausura de la sesión. Siendo las 2:46 de la tarde del día 8 de abril de 2026, damos por concluida esta sesión ordinaria de Cabildo. Gracias.